Ahí sí. Ahí estoy. Ahí estoy. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí voy a tratar el tema ahora del testimonio, porque creo que es una de las cosas que más falta le está haciendo la iglesia. Dios les bendiga. Vamos a ver esto que está bien interesante. Es una de las cosas que más le está haciendo para la iglesia, por eso es que la iglesia también hoy día no tiene mucho poder, porque no hay mucho testimonio sobre lo que el Dios esté haciendo o no esté haciendo. Entonces ahorita estoy en el parquecito este que está en la rotonda, donde está el juego de niños. Esta parte está bonita también. Ahí para que vean un poco por aquí atrás. Los juegos infantiles para acá. Bueno, ahorita no hay niños, está todo botado, un día normal. Y está siendo un día bonito, pero no está mucho sol. Bueno, ahí se ven los juegos. Listo. Dios les bendiga. Vamos a ver entonces este tema que es tan interesante e importante para la vida cristiana, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el testimonio? El testimonio es algo que no se está viendo mucho en la iglesia. Y yo siempre digo que un Dios que no hace nada, pues no es un Dios. ¿Cierto? Un Dios que no hace nada, entonces no es un Dios. ¿Por qué tuvieron tanto éxito en los primeros tiempos los cristianos que aparecieron con el Señor Jesucristo y los apóstoles? Porque hubo bastante testimonio. ¿Sí? Usted tiene en la Biblia un montón de testimonios, desde la vida, por ejemplo, de Zaqueo, la vida de Mateo, el ejemplo de José de Arimatea, ve otro personaje ahí que dice Natanael, ve otro personaje por ahí que asoma Simón de Sirene. Entonces hay muchos testimonios de lo que Dios hizo a través del Señor Jesucristo, luego con los apóstoles, ¿no es cierto? Ananías y Zafira, por ejemplo, lo que hicieron. Hay testimonio, pero bastante material para poder contar, narrar, y por eso tuvo tanto efecto y tanto impacto la iglesia en primitiva en ese tiempo. Hoy día en la iglesia cristiana parece que no estuviera haciendo nada el Señor, parece que no pasaba nada. Usted va a una iglesia y es como que lo mismo. El pastor va a dar su sermón en la iglesia, se canta al Señor, se termina el culto, se va cada uno a su casa, pero no hay mayor testimonio de qué es lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Y de eso quiero hablar en este momento, ¿sí? En el bautismo, ¿no? En el bautismo es cuando usted obtiene el Espíritu Santo. En ese momento usted nace de nuevo. En ese momento usted es salvo. Entonces usted ya no es condenado, ¿cierto? La Biblia dice que cuando uno es salvo, uno no es condenado con el mundo, sino que salvo quiere decir ser salvado por el Señor Jesucristo para que pueda ir al cielo. ¿Sí? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso lo vimos con Juan el Bautista, ¿sí? Con Juan el Bautista la gente se iba a bautizar. Usted lo puede ver en Marcos 16:15. Juan el Bautista bautizaba a las personas y las personas confesaban sus pecados, y los fariseos vinieron de luego a ver que les perdonan los pecados y también a bautizarse. Pero ellos eran simplemente hipócritas, simplemente querían cumplir con un requisito como lo que hacían siempre. Ellos eran muy religiosos, se inventaban normas y regulaciones, y ahora vieron que había que bautizarse y que confesar, entonces ellos solo quieren bautizarse. Pero la Biblia dice que tenían que confesar sus pecados, ¿no es cierto? Esto vemos, este ejemplo de Juan Bautista, todo esto vemos en Mateo 3:6 y en Marcos 1:5. Mateo 3:6 y Marcos 1:5. Entonces tenían que bautizarse confesando sus pecados. Ahí es donde va a haber el testimonio que usted necesita tener en la iglesia. Es la primera parte, la primera entrada del testimonio en la iglesia, que no hay ahora en el tiempo de hoy. El bautismo se lo hace, pero la persona que va a confesar sus pecados es una confesión rapidita. Dice, por ejemplo, mis hermanos, confieso que yo era muy malo con mis papis y yo hacía malas cosas con mis papás y sí, yo me porté muy mal con mis papás, ya yo me arrepiento. Pero no dice de qué era que fue malo, o sea, no dice si se drogaba y le robaba a su mamá las cosas de la plata que ella tenía y hacía, o qué es lo que hacía, o si odiaba al papá porque él le odiaba, si le desheredó y por eso le odiaba, si el papá se puso muy malo con él en alguna forma, le trató mal, que no dicen detalles de las cosas. Hay personas que por ejemplo han cometido adulterio, pero no dicen eso, simplemente dicen, no, es que yo le falté a mi esposa y ya le pedí perdón y simplemente, bueno, ya le pedí perdón y ya. Pero eso no es confesar, confesar es confesar, decir todo lo que tenga que haber pasado
y decir claramente de qué se arrepiente, porque si no, no es un arrepentimiento genuino, no lo es. Tiene que confesar sus pecados, decir de qué se arrepiente, cómo es la cosa. Y todo el que se bautiza debe decirlo. Eso pasaba en el Jordán, la gente se bautizaba confesando sus pecados. Imagínense en un río y todo el mundo oyendo lo que él tenía que confesar. Un publicano, no esos que era de cobradores de impuestos, tenía que confesar frente a todo el mundo, le oían lo que él hacía, las maldades que él hizo para sacarle plata a la gente, y todo el mundo se enteraba de las maldades que el Señor hizo. Si alguien cometía adulterio, lo mismo, todo el mundo se enteraba de que había cometido adulterio. Entonces, esa es la confesión, que todo el mundo sepa de dónde Dios le sacó a usted. No sirve de nada que se diga, ay, me arrepiento, sí me arrepiento, pero ¿de qué? Sí me arrepiento ¿de qué? ¿De qué cosas que he hecho mal? Y no dice de qué cosas es que se arrepiente. Entonces, eso es lo que quiero que se entienda. En el Jordán la gente se confesaba ante todo el mundo, el que le oiga, y confesaban sus pecados. Eso falta en la iglesia, por ejemplo, hoy. ¿Sí? Ahora, el camino para que todo esto se dé al testimonio final, que es el que voy a ir, el primer testimonio que uno debe dar es el de la confesión de pecados. Cuando uno se bautiza, confiesa sus pecados, dice perfectamente, claramente de qué es. Todos en la iglesia se van a enterar. Entonces, ¿pero qué pasa si todos hacen lo mismo? Nadie tendría que estarle juzgando al otro, porque todos saldrían lo que el otro hizo, y lo que el de acá hizo, y lo que el de aquí atrás hizo, y lo de arriba hizo, el de más de arriba hizo, el que más de abajo. El que esté en la iglesia donde se siente, usted sabría qué hizo cada cual. Entonces nadie tendría por qué estar piñando con el dedo a nadie, porque todos, confesando sus pecados, todos sabrían de qué pata chueca es que ustedes, de dónde Dios les sacó. Eso hace falta en nuestra iglesia. Ahora, el camino para esto es sencillo. Primero, el arrepentimiento. Obviamente en la conciencia le acusa a uno, y cuando Dios nos habla por medio del testimonio de alguien que nos comparte del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos es decir, sí, he hecho mal, reconocer que hemos hecho mal en alguna cosa y querer cambiar nuestro camino para que Dios nos salve, para que Dios no nos culpe y no nos condene por los pecados que hemos cometido, por las maldades que hemos hecho. Eso es arrepentirse. El segundo paso entonces es confesar los pecados, y el tercer paso entonces bautizarse. Primero obviamente se tiene que arrepentir, entender que su conciencia le está acusando de que algo malo ha hecho, entonces de ahí se arrepiente, y como se arrepiente entonces se bautiza para que Dios le salve, ¿cierto? Para que el Señor Jesucristo le lleve al cielo, así de simple. Después viene la oración continua y persistente que debe haber. Esto es importantísimo, debe haber una oración continua y persistente de la persona que se bautiza para que Dios le pueda sostener en su vida cristiana, porque el diablo va a atacarle, eso es seguro. Toda persona que se bautiza va a tener un problema, y es que el enemigo no va a querer dejarle ir. El diablo quiere llevarse su alma al infierno, y él va a hacer todo lo posible para que usted no se arrepienta, no se salve, se aparte, aunque se bautice, quiera volver al mundo, él va a hacer todo lo posible por ello. Entonces tiene que haber una oración continua, usted tiene que coger y ponerse en plano de oración, de guerra, de hacer la guerra con oración, la guerra espiritual. Eso tiene que también entenderlo. Cuando se bautiza una persona tiene que tener en claro eso, va a tener que hacer mucha oración. Y otra cosa, también la oración tiene que ser por parte de la comunidad. ¿Sí? Pastores que oren por esas personas que se están bautizando. ¿Sí? Mientras más problemas, más cosas malas se haya hecho una persona, con mayor razón tienen que orar por esa persona fuertemente. La comunidad, la iglesia deben apoyar a esas personas en esa oración continua y persistente. Entonces, oración propia, personal, de él o de ella que se bautizó, y la oración continua y persistente que la iglesia le apoye para que esa persona no se vaya a extraviar en el camino. Esa es la idea, porque ya les digo, el diablo no va a querer que una persona se vaya de la iglesia, se vaya del mundo, no va a querer que se vaya a la iglesia, no va a querer que se salve, va a querer que siga volviendo y haga las mismas maldades que estaba haciendo antes. Entonces eso es importantísimo. Después de eso, entonces ahí viene el apoyo y la comprensión. El apoyo y la comprensión ¿de quién? De la comunidad. Cuando uno confiesa sus pecados al frente, al púlpito, y dice, por ejemplo, yo tener que confesar y decir que yo veía pornografía, yo estoy confesando mis pecados,
pero yo ahorita yo estoy sanado de eso, ya estoy sano en mi corazón para poder compartir eso. ¿Sí entiende? Entonces el apoyo y la comprensión de la comunidad es importante. Que no se le juzgue a una persona porque, qué sé yo, esa chica dice que fue prostituta y le ven y señalan con el dedo. Si fue, ya se dedicó a eso, listo, ahora ya no, es una nueva criatura, como la Biblia dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, es nueva criatura en el Señor, ¿cierto? Todas las cosas viejas, todas las ya pasaron. Entonces, una persona que se arrepintió, que se bautizó, que está buscando al Señor, es una nueva criatura. Si se dedicó a hacer cosas bien malas como la pornografía, la prostitución, lo que sea, ya eso ya pasó. Entonces nadie tiene por qué juzgarle ni condenarle ni nada. Y tiene que tener todo el apoyo y la comprensión de la comunidad, de los otros hermanos. Porque así mismo como tenemos nosotros y queremos que Dios tenga misericordia, entonces nosotros también tenemos que tener misericordia con los demás. Y eso también debe ser claro, ¿cierto? Entonces viene a darse ya el testimonio. Ahí viene el concepto del testimonio. Cuando una persona puede tranquilamente decir todo lo que ha pasado, lo que ha sufrido, lo que le sucedió y de qué pecados nomás se arrepintió y de qué nomás vino a pasar a ser cristiano, viniendo del mundo, de qué nomás cosas hizo malas y todo eso. Entonces cuando uno da de testimonio es cuando ya está sano, su corazón está sano, ha pasado todo este proceso, arrepentimiento, confesión de pecados, bautismo, el apoyo, la oración, todo eso ya ha pasado un tiempo, ha ido sanando su corazón, todo eso, Dios le ayuda a sanar. Entonces llega un momento en que usted debe dar testimonio en la iglesia y ese testimonio es el que va a impactar a otras personas que no conocen a Cristo. Si una persona, por ejemplo, está en brujería o en satanismo, pero no sabe cómo salirse de eso, y encuentra una persona que sí ha estado en eso, en el satanismo, en brujería, entonces si lo confiesa y lo dice frente a la iglesia, ya con el corazón sanado, entonces esa persona va a querer buscar eso también para él para irse al cielo. Obviamente no va a querer decir voy a seguir al diablo siendo satanista o voy a seguir siendo brujo y voy a seguir siendo alguien que sigue a un perdedor. Se va a dar cuenta que hay un Dios que le quiere, que le ama a pesar de lo que ha hecho de malo, y viendo el testimonio de alguien que confiese y cuente, lo va a llegar a conocer y se va a salvar. Ese es el testimonio que hace falta en la iglesia. Ese es el testimonio. Cuando una persona está sana y ya cuenta sus anécdotas, ¿no es cierto?, de lo que vivió en la vida pasada, de lo que Dios le salvó, de qué le salvó, de prostitución, de adulterio, de lo que sea. Una persona debería tener un momento ya de poder confrontar su propio pecado y decir, bueno, el Señor me salvó de esto, y contar su historia, ya con el corazón sano, ya habiendo sanado su corazón, ¿cierto? Los hombres tienen problemas con eso, por ejemplo, al confesar su pecado de adulterio, en ese sentido, y sobre todo con su esposa. Muchos hombres no confiesan su pecado a su esposa ni siquiera saben que ha cometido adulterio. Ellos solo le confiesan el pecado a Dios y creen que con eso ya está sanado, ya está listo y todo. Y pasan toda una vida mal, porque en su conciencia saben que hicieron mal, pero su esposa no sabe eso. Y no hay sanidad en su matrimonio mientras no haya confesión de pecado. Olvídelo. No hay sanidad en ninguna forma, en ninguna manera, no puede haber sanidad. Y no puede haber una limpieza total si no hay confesión de pecado. ¿Sí? Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. O sea, no puede haber sanidad si no hay confesión de pecados. Si un hombre no le confiesa a su esposa que cometió adulterio contra ella, entonces no va a haber sanidad en ese matrimonio. Y así mismo cuando uno no confiesa el pecado de alguna manera, uno no puede ser sanado. Dios no puede sanar a alguien que no confiesa sus pecados. En 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, decimos que andamos en luz. Entonces es como el Señor Jesús anduvo en luz. Si andamos en luz, es porque el Señor Jesús, que anduvo en luz, está en nosotros. El Señor Jesucristo está entre nosotros, ¿no es cierto? Es parte de nosotros y tenemos su Espíritu en nosotros. Entonces, si el Señor Jesús, que anduvo en luz, está en nosotros, nosotros también debemos andar en luz. Si hay pecado, si hay una cosa que no se ha confesado, un testimonio que debía darse y no se ha dado, no estamos en luz, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Pero si andamos en luz como
como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Hay un orden establecido. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un proceso. Entonces no puede haber sanidad y no puede haber limpieza si no hay confesión del pecado o de los pecados que sean. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Es decir, todos nosotros como cristianos en la iglesia debemos apoyarnos, amarnos unos a otros, ser comprensivos, ser misericordiosos unos con otros. Si tenemos que dar testimonio, demos testimonio. ¿Por qué? Porque hay personas que puede ser que estén oyendo y vean que uno haya sido sanado. Y eso es lo que la gente necesita. Muchos necesitan ser sanados. Una persona que ha vivido, qué sé yo, en la prostitución toda su vida, todo el tiempo, y no ha conocido el amor realmente, el amor, el verdadero amor, y sobre todo el amor de Dios, que conozca el amor de Dios a través de los hermanos, eso va a impactar en esa persona. Pero si una persona que has vivido eso no lo confiesa, no dice públicamente: mire, yo pasé por esto, esto fue así, por más duro que sea, brujería, prostitución, que haya sido cualquier tipo de fornicación, que haya sido una persona muy malvada en alguna forma, qué sé yo, de manejo de dinero, de avaricia, yo qué sé, eso es lo que va a impactar. Y eso es lo que va a llevar a las personas que conozcan a Dios realmente, porque va a haber vidas cambiadas. Eso es lo que hubo en el primer siglo, de la primera iglesia que hubo en el primer siglo, que hubo testimonio por diestra y siniestra de un montón de cosas. Gente que se salvaba cuando eran gente bastantes malvados, criminales, asesinos. Ahora se aplicaría a drogadictos y narcotraficantes incluso, ¿no es cierto? Eso es lo que impacta en el mundo, y ese es el impacto. No hay en esta iglesia porque no hay ese testimonio actualmente. Y hay una cosa más que vamos a ver en el siguiente video, que tiene que ver con un problema. ¿Y qué cree usted? Si usted no da testimonio en este momento, ¿cree que en la eternidad usted no tendrá que dar testimonio? Eso le quiero hacer la pregunta. ¿Usted cree que ahorita no dice nada? Por ejemplo, cometió adulterio contra su esposa. Nunca le va a confesar a su esposa que usted cometió adulterio. Se va a morir con ese pecado sin confesar. ¿Cree usted que va a entrar al cielo con eso así? Y lo más importante, ¿cree que ese testimonio que usted tendría que haberlo dado ahorita, no lo tendrá que dar luego en la eternidad? Esa es una buena pregunta, porque muchos mueren con esa esperanza, ¿no es cierto? Mueren y dicen: no, con esto me quedo y me muero así, calladito. Me muero con esto hasta la tumba, no cuento nada, así me quedo calladito. Nadie va a saber lo que hizo. Entonces, claro, se muere y listo, pero ¿qué pasa en la eternidad? En la eternidad, entonces nadie va a saber lo que él hizo. Nadie va a saber lo que hizo de malo en alguna forma. Y la gente que se quedó aquí van a creer que fue un hombre santito, qué lindo que fue, qué maravilla que fue. ¿Qué es lo que usted piensa que va a pasar en la eternidad? De eso vamos a ver en el próximo mensaje. Les dejo con esa inquietud y bueno, estamos hablando otro rato, Dios mediante. Ya me voy a mover aquí para seguir grabando otro video. El Parque La Rotonda, por ese lado donde están los jueguitos. Está bonito por acá, está haciendo sol, estaba nublado, estaba bonito, pero ya empezó el sol. Bueno, cuídense mucho, Dios les bendiga, les amo en el Señor Jesucristo. Les insto a que busquen al Señor, busquen su palabra, busquen siempre la Biblia, consíganse una buena Biblia Reina Valera, 1970 máximo, no más que eso. No se consigan versiones bíblicas, nos vamos a ver en otro momento. Eso tampoco es de Dios. Y estamos hablando entonces, cuídense mucho, Dios les bendiga. Dios les bendiga en todo sentido, en sus negocios, en sus actividades, en su entrada, en su salida, como el Señor mismo nos ha prometido. Y cuídense familia, sus hogares, a sus amigos, a todos sus seres queridos. Llévenles a conocer el Evangelio y la palabra de Dios. Nos vemos, Dios les bendiga. Chao, chao. Bye.